Daremos inicio a la última etapa de este día. Vamos a iniciar las charlas con la doctora Irene Treviño Frenk. Ella es neuróloga que viene de México. Ella es actualmente médico adscrito al Departamento de Neurología y Psiquiatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán de la Ciudad de México. Coordinadora de la Clínica de Enfermedades Desmielinizantes del mismo hospital. Es profesor titular del Diplomado de Neuroinmunología Clínica de la Facultad de Medicina en la UNAM. Miembro del Centro Neurológico Médico ABC. Miembro de la Mesa Directiva del Comité Mexicano para el Tratamiento e Investigación de la Esclerosis Múltiple. Investigador principal y asociado de ensayos clínicos con tratamientos modificadores de la enfermedad de esclerosis múltiple y profesor adjunto de Neurología y Semiología Neurológica de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora nos hablará este día del abordaje clínico de la neuritis óptica. Doctora Treviño. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Me lleno de orgullo de estar aquí con ustedes, de poder conocer El Salvador, aunque sea por 24 horas. Y bueno, me pidieron que hablara de este tema clínico de abordaje de neuritis óptica, que yo creo que para la comunidad neurológica siempre será el eje de los diagnósticos y espero que eso nunca cambie. El abordaje clínico de los síndromes neurológicos y en función de eso la búsqueda de etiologías que puedan explicar lo que nos refiere el paciente. Entonces, en el abordaje clínico de los pacientes con neuritis óptica, pues tenemos que reconocer obviamente los síntomas principales y a partir de eso nosotros hacer la búsqueda de los signos sugestivos de la neuritis óptica en un contexto en el cual habitualmente trabajamos los neurólogos, que es de escaso equipo o tecnología para hacer una valoración ocular. Entonces, para eso es fundamental el interrogatorio y el examen clínico neurológico, en el cual pues tenemos que tener un material mínimo básico indispensable para explorar las funciones del nervio óptico, que son generalmente las que principalmente están comprometidas en la neuritis óptica, aunque también se puede acompañar de otros síntomas y signos neurológicos. Entonces, pues lo primero será generalmente el abordaje de un paciente que refiere que ha disminuido su agudeza visual. Algunos pacientes lo refieren así, no veo o veo borroso, y otros pacientes lo definen de una forma un poco menos precisa, por ejemplo, veo doble o se me mueven las cosas. Ahí cuesta un poquito más de trabajo sospechar una neuritis óptica de inicio. Por eso, pues generalmente el abordaje de cualquier paciente con signos o síntomas de nervios craneales, pues incluye, por supuesto, una exploración completa de los nervios craneales, sobre todo cuando el interrogatorio no es lo suficientemente sugestivo. Entonces, bueno, nosotros tenemos herramientas para evaluar la agudeza visual en el consultorio de bolsillo que nos permiten, inclusive en un consultorio pequeño, pues cuantificar qué tan afectada está la agudeza visual. Y a nosotros nos interesaría más una deficiencia o un déficit de la agudeza visual que sea obviamente atribuido al nervio óptico, es decir, no nos interesaría tanto en este momento saber si el paciente tiene miopía o astigmatismo. Entonces lo ideal sería la exploración del paciente usando lentes si es que ese paciente los tiene o los usa, y si no están disponibles o no usa lentes y vemos cierto déficit en la agudeza visual, pues ver a través de estrategias como puede ser un lente estenopeico si hay cierta recuperación cuando corregimos errores de refracción para cuantificar el déficit visual. Generalmente una neuritis óptica grave se define cuando tenemos una agudeza visual peor de 20/200. Obviamente hay que hacer esta comparación, un ojo contra el otro, para realmente poder hacer un diagnóstico más preciso. Posteriormente, una función muy importante del nervio óptico, que es la visión de colores. Entonces existen pruebas rápidas, sencillas para diagnosticarla, como pudiera ser la capacidad de distinguir el rojo. De hecho, algunas de las cartillas de agudeza visual que se usan en el de bolsillo tienen siempre una barra roja o verde en la cual se le puede pedir al paciente que compare un ojo contra el otro y ver si ve los colores deslucidos en comparación uno contra el otro.
o de una forma más fina, pues tener cartillas de Ishihara y otras pruebas más completas para cuantificar la alteración de la visión de colores. Eso difícilmente vamos a tener una prueba muy completa a la mano en lo que habitualmente tenemos en la exploración de un consultorio en neurología. Otra cosa que podemos hacer es medir la capacidad de distinción de los contrastes con cartillas especialmente diseñadas para eso, como es esta prueba de Pelley-Robson, en la cual pues vemos hasta qué línea nos lee el paciente y podemos darnos cuenta si efectivamente hay una alteración del contraste. Posteriormente será muy importante ver el fondo de ojo. Y cuando tenemos un paciente en agudo, generalmente lo que esperaremos en la gran mayoría de los casos de neuritis óptica es tener una exploración de fondo de ojo normal. En algunos casos puede estar ligeramente inflamada la cabeza del nervio óptico, a lo que llamamos papilitis, o puede haber en pacientes con otras enfermedades distintas a la neuritis óptica clásica, cambios más bien crónicos o sugestivos de hipertensión intracraneal en el nervio óptico, que eso sería por supuesto útil para diagnóstico diferencial, y por eso es un punto básico fundamental de toda exploración neurológica revisar el fondo de ojo. Entonces, la gran mayoría de los pacientes con neuritis óptica típica van a tener un fondo de ojo normal. Lo siguiente es tratar de definir cuál es el déficit campimétrico que tiene el paciente, si es que es detectable, si es que el deterioro de la agudeza visual nos permite detectar un déficit campimétrico, porque muchas veces no será posible. Por ejemplo, en pacientes que tengan una agudeza visual peor a 20/400, a veces es difícil definir el déficit campimétrico, y para eso hay métodos clínicos muy bien validados a lo largo de la historia de la neurología clínica clásica, como es el método de la campimetría por confrontación, en la cual idealmente el explorador y el paciente ocluyen el mismo lado de ojo y se compara la percepción de estímulos que ocurren en la periferia en cada uno de los cuadrantes, obviamente un ojo y posteriormente el otro. Como a veces es difícil establecer con precisión, simplemente pidiéndole al paciente lo ve, preguntándole lo ve o no lo ve, hay pruebas un poco más específicas, como pudiera ser una prueba en la cual se le pide al paciente que cuente los dedos en cada uno de los cuadrantes, que sería más específico, o que señale en qué cuadrante se está moviendo un dedo y en cuál no se está moviendo, que eso es más confiable, decirle al paciente sí lo ve. Si el paciente nos dice que sí, no nos queda nada más que creerle. En la campimetría por confrontación, nosotros podríamos intentar definir cuál es la alteración, si es que es un déficit campimétrico global, que eso frecuentemente se ve en las neuritis ópticas, o se puede definir en ocasiones con la exploración clínica si el déficit es más central o simplemente se está ampliando ahí un escotoma en el centro del campo visual. Otros déficits campimétricos, como son las hemianopsias homónimas, cuadrantanopsias, generalmente no corresponden a lesiones del nervio óptico, sino más bien lesiones retroquiasmáticas en las cuales hay seguramente algún compromiso del parénquima cerebral. Pero en el caso de la neuritis óptica estaríamos hablando, por supuesto, de una lesión exclusiva del nervio óptico y en la gran mayoría de los casos atrás del globo ocular, es decir, neuritis óptica retrovulvar. Un signo muy importante a revisar en todos los pacientes neurológicos, y por supuesto no omitirlo en un paciente con sospecha de neuritis óptica, es si hay alteración de los reflejos pupilares, ver si hay respuesta a la luz, si está simétrica entre los dos ojos, y buscar un signo que se llama defecto pupilar aferente relativo o pupila de Marcus-Gunn, en el cual si yo tengo una respuesta a la luz en una pupila normal, yo esperaría que la pupila contralateral responda de la misma manera, lo cual se le llama un reflejo consensual. En el momento que yo muevo la luz de un ojo al otro de forma rápida, la pupila enferma, como tiene un sensor de la luz diferente a la contralateral, tiene una dilatación paradójica, a pesar de que yo en ese momento estoy poniendo el estímulo luminoso. Ese es un signo que frecuentemente se ve en los pacientes con neuritis óptica en etapas subagudas o crónicas, y se puede también ver en el momento agudo. Entonces, el paciente generalmente se quejará, como vimos, de disminución de la agudeza visual que progresa a lo largo de horas o días, rara vez será súbito para la gran mayoría de los pacientes con neuritis óptica.
Va a haber alteración de la percepción de colores, como ya revisamos. Escotomas, la gran mayoría de las ocasiones son centrales. Y algo muy clásico en el caso de la neuritis, inflamación. En la neuritis óptica es el dolor, sobre todo, que se incrementa con los movimientos de los ojos. Para pacientes que tienen una neuropatía óptica crónica, ya sea que en este momento acuden por un evento recurrente, agudo, o que más bien tienen ya secuelas de una afección previa al nervio óptico, se ha descrito un fenómeno que se llama fenómeno de Uthoff, en el cual conforme aumenta la temperatura, el esfuerzo, estrés, fiebre o temperatura del ambiente, etcétera, los síntomas se exacerban. Eso es algo típico de las enfermedades desmielinizantes. A veces los pacientes con neuropatías ópticas previas, con cierta secuela, acuden a urgencias en un momento que incrementó la temperatura, refiriendo nuevamente síntomas, y puede inclusive tratarse nada más de estos fenómenos transitorios de empeoramiento de la conducción eléctrica por aumento de la temperatura. En la exploración, entonces, nosotros trataremos de hacer una exploración ocular básica, lo que puede hacer un médico no oftalmólogo sin equipo especializado en un consultorio, fundamental lo que ya revisamos. Y generalmente la exploración del fondo de ojo en el caso de una neuritis óptica clásica retrovulvar, como mencioné, es normal, para lo cual entonces se ha acuñado una mnemotecnia o una cosa didáctica que es no ve, no ve. Es decir, el paciente viene porque no ve, porque ve menos, y yo no veo nada anormal en el ojo de ese paciente. Eso quiere decir que probablemente la causa no sea oftalmológica, sino algo que está atrás del globo ocular, como pudiera ser pues una inflamación del trayecto del nervio óptico. Sin embargo, una pérdida de la agudeza visual con dolor puede tener otras explicaciones que hay que saber buscar, sobre todo cuando hay síntomas atípicos, como problemas vasculares o vasculitis, como una arteritis de células gigantes, glaucoma de ángulo cerrado y, por supuesto, interrogar antecedentes de trauma. Entonces, ¿cómo nos puede referir el escotoma? Un paciente con neuritis óptica clásica, por ejemplo, pudiera ser algo así, en el cual el paciente, al tapar un ojo, generalmente nota una mancha en el centro, aunque a veces es más gris o disminución de los colores y entonces es más difícil que nos definan el escotoma, y los colores despulidos, como se ve en esta fotografía, y en esta última, pues un ejemplo de un paciente que ve menos los colores y también ve borroso. Entonces, todos estos aspectos son los que tenemos que tratar de buscar en los pacientes con neuritis óptica. A veces los pacientes con episodios recurrentes que ya conocen cómo empieza la neuritis óptica, su motivo de consulta es exclusivamente dolor. Entonces, hay que tener cierta sensibilidad para sospecharlo en los pacientes que tengan, por supuesto, antecedentes, es decir, hacer un interrogatorio básico de la historia neurológica de los pacientes. Para el diagnóstico de la neuritis óptica, lo primero es diagnosticar el evento, es decir, hacer el síndrome neurológico completo, para la cual ya vimos que la clínica es primero, pero sí existen estudios paraclínicos que nos pueden apoyar para el diagnóstico, sobre todo en pacientes con síntomas atípicos, síntomas muy leves, o pacientes que tienen antecedentes y no estamos seguros de si esta es una recurrencia o es un episodio nuevo, una exacerbación de síntomas debidos a la secuela, como les mencioné en el ejemplo del fenómeno de Uthoff. Entonces, para eso podemos nosotros, con estudios de gabinete, medir o diagnosticar el déficit campimétrico con una prueba que se llama campimetría. En la mayoría de los hospitales se tiene una prueba que se llama campimetría de Humphrey, estática, en la cual desgraciadamente solo se ve el centro del campo visual. Para examen clínico neurooftalmológico, la recomendación es mejor tener una campimetría cinética, en la cual se puede ver el campo más ampliado y nos permite ver no solamente dónde no ve el paciente, sino hacer una cuantificación de los déficits. Eso sería un ejemplo de una campimetría cinética en un paciente con neuritis óptica unilateral, en la cual hay una reducción del campo y un escotoma amplio alrededor del centro del campo visual, y conforme pasa el tiempo, a lo largo de los meses, el escotoma se va haciendo más pequeño, se va ampliando el campo visual, inclusive hasta ser comparable al del ojo contralateral, y ya en el seguimiento hay una mejoría, lo que llamamos en enfermedades desmielinizantes remisión.
Está en boga también el ultrasonido de la cabeza del nervio óptico, inclusive del trayecto en el cual se puede ver si hay aumento del grosor del nervio, porque finalmente las neuritis ópticas que más vemos son inflamatorias, para eso lo pudiéramos pedir también. Y cada vez mayor énfasis en un estudio que se llama tomografía de coherencia óptica, en el cual se puede graficar el grosor de las diferentes capas de fibras nerviosas de la retina, especialmente en la mácula, y se puede ver en el momento agudo cómo hay un incremento por edema, y si el paciente tiene en el seguimiento una secuela, se puede ver que hay disminución del grosor de las capas de fibras nerviosas. Lo vemos porque la curva de las mediciones del paciente está tocando ya el rango de amarillo o rojo, que habla de una pérdida moderada a severa. La tomografía de coherencia óptica rara vez la usamos para diagnóstico de neuritis óptica, pero cada vez tiene mayor auge para el seguimiento y cuantificación de la severidad del evento y la magnitud del daño. En la recuperación, fase subaguda crónica, generalmente después de 10 a 14 días, podemos ver alteraciones de la conducción eléctrica del nervio óptico a través de un estudio de neurofisiología llamado potenciales evocados visuales, en los cuales veremos prolongación de las latencias, es decir, de cómo conduce la vía visual desde un estímulo visual que sensa el registro de la computadora, que generalmente es una pantalla con cuadros blancos y negros que se alternan, hasta un electrodo que está colocado en una referencia de la corteza visual. Entonces, las enfermedades desmielinizantes, al ser la mielina una estructura que está encargada de mejorar la conducción eléctrica a través de las fibras nerviosas, cuando se altera la mielina, hay un retraso en la conducción eléctrica, que eso es lo que podemos ver en esta prueba, en la cual un paciente, un estímulo que ya sabemos por normalidad del ser humano debería de llegar en el milisegundo 100, en el paciente con una enfermedad desmielinizante llega atrasado, en este caso 116. Los potenciales evocados visuales generalmente los hacemos para ver cuál fue la magnitud del daño en el caso de que sospechemos que hay secuelas de neuritis óptica, o en pacientes que estemos estudiando por otras enfermedades desmielinizantes y queramos ver si tiene alguna afección subclínica del nervio óptico. La neuroimagen en neuritis óptica no es necesaria para el diagnóstico, porque no es fácil ver la inflamación en el nervio óptico. A veces las lesiones son tan pequeñas que secuencias convencionales de resonancia magnética no nos permiten verlo, pero podemos tener algunos casos en los cuales la inflamación es mayor y detectarla en la imagen. Por ejemplo, en esta resonancia magnética en cortes coronales vemos como un nervio óptico está mucho más hiperintenso que el otro, y en cortes axiales podemos ver cómo en este caso refuerza con el medio de contraste, y ya en una fase crónica este nervio tiene más agua, está más hiperintenso que el nervio contralateral, y esto se debe a la cicatrización, la gliosis que se genera por una secuela de neuritis óptica. Entonces, todos esos estudios paraclínicos nos pueden apoyar para hacer el diagnóstico de neuritis óptica, pero siempre nos basaremos en los cambios clínicos. Ahora, en el abordaje diagnóstico de neuritis óptica, pues lo haremos, por supuesto, encaminados a buscar las causas más frecuentes de esta. Nuevamente, hay que tomar el contexto completo del paciente, una valoración, una historia clínica exhaustiva, pero sabemos que generalmente las causas más comunes de neuritis óptica, sobre todo en adultos jóvenes, son enfermedades autoinmunes, que pueden ser aisladas, monofásicas, neuritis óptica aislada, o recurrentes, eso se le llama neuritis óptica recurrente, o si se acompañan de recurrencias con lesiones inflamatorias desmielinizantes en otras zonas del sistema nervioso, eso se le llaman enfermedades desmielinizantes recurrentes multifocales, dentro de la cual la esclerosis múltiple es la enfermedad que más frecuentemente causa esto, y se acompaña entonces de otros eventos, por ejemplo, síndromes de tallo cerebral, lesiones en la médula espinal, alteraciones de los movimientos oculares. En el caso de neuritis óptica recurrente, es decir, en la misma zona, con episodios repetitivos, un diagnóstico diferencial muy importante es la neuromielitis óptica, o lo que se le ha llamado actualmente espectro de neuromielitis óptica, en el cual hay recurrencias de neuritis óptica que suelen ser más graves que las que solemos ver en los pacientes con esclerosis múltiple.
Si vemos un paciente adulto joven, su primer episodio de neuritis óptica clásica, que no tiene un déficit muy severo, que evoluciona favorablemente con o sin tratamiento, lo primero que tenemos que enfocarnos es a descartar esclerosis múltiple en ese momento o saber cuáles son las probabilidades de que este paciente evolucione a esclerosis múltiple, para lo cual se recomienda entonces una resonancia magnética de cráneo, no para ver la neuritis óptica, o no exclusivamente para ver la neuritis óptica, sino para descartar o buscar lesiones desmielinizantes que nos puedan sugerir la causa más común de neuritis óptica en adultos jóvenes, que es esclerosis múltiple. En casos atípicos, por ejemplo, pacientes con inmunosupresión, pacientes que tengan papilitis, pacientes que no tengan una recuperación adecuada con esteroides, pacientes que tengan, además de neuritis óptica, retinitis u otras alteraciones del examen oftalmológico, hay que buscar etiologías infecciosas, por ejemplo, virales o asociadas a sífilis. Vasculares generalmente no tienen la misma presentación clínica y dan más bien un déficit campimétrico altitudinal, la mitad del campo visual, y generalmente no es doloroso y es más rápido en la evolución, a diferencia de la neuritis óptica clásica, que es de evolución, como les mencioné, subaguda a lo largo de horas o días. Y hasta un 20% de los pacientes que se presentan con su primer episodio de neuritis óptica, puede ser que no encontremos otra cosa y quedan así como neuritis ópticas idiopáticas. Entonces ahí lo que nos interesará saber es qué va a pasar en el futuro. La gran mayoría de los pacientes con neuritis ópticas clásicas tienen una adecuada recuperación. Sin embargo, hasta el 80%, sobre todo si sucede en adultos jóvenes, como les mencioné, pueden evolucionar esclerosis múltiple si tenemos lesiones desmielinizantes, aunque sea un discreto puntito ahí pegado a los ventrículos, o si en la punción lumbar tenemos detección de anticuerpos en el líquido cefalorraquídeo que no estén presentes en el suero. A eso se le ha llamado un patrón de síntesis intratecal de inmunoglobulinas. La prueba se llama bandas oligoclonales. Versus los pacientes que tengan todo esto normal, los pacientes que tengan lesiones desmielinizantes y o bandas oligoclonales positivas, en estudios muy bien hechos que de largo seguimiento, hasta el 80% en los próximos 20 años tendrán esclerosis múltiple. Si estos estudios son normales, menos del 30% evolucionarán a esclerosis múltiple. Y cuando sospechar en el otro diagnóstico diferencial, neuromielitis óptica o la enfermedad de Vick, cuando sean neuritis ópticas graves, cuando se acompañe de otros síntomas, por ejemplo de médula espinal, de tallo cerebral o del diencéfalo. Y para estos pacientes se recomienda no solamente hacer el abordaje para descartar esclerosis múltiple, sino también buscar una prueba que se llama anticuerpos antiacuaporina 4. ¿Cuándo pensar en otras cosas menos frecuentes? Cuando se presenten las llamadas banderas rojas que no sugieren la neuritis óptica clásica. Ya les mencioné algunas de ellas, por ejemplo, neuritis óptica en edad pediátrica o en pacientes mayores de 50 años, algo que sugiera un problema vascular, sobre todo de inicio súbito, un paciente con una evolución muy crónica, que ahí deberíamos de pensar más en neoplasias o procesos degenerativos del nervio óptico, pérdida visual bilateral, que eso puede ser asociado a enfermedades reumatológicas o la misma neuromielitis óptica, neuropatía óptica sin dolor, es decir, no tenemos evidencia de inflamación, que eso se puede asociar, por ejemplo, a atrofias ópticas de origen genético. Si tenemos signos o síntomas de enfermedades sistémicas, ya sea infecciosas o reumatológicas, pues tendremos que hacer el abordaje enfocados a eso. Si vemos cambios graves en el fondo de ojo, como puede ser edema, hemorragias, exudados, también pensar en patologías infecciosas o lesiones intracraneales severas. Y por supuesto, si el paciente no mejora con el tratamiento convencional. Hay algunos casos raros de neuropatías ópticas o neuritis ópticas asociadas a tumores como parte de un espectro de síndromes paraneoplásicos. Entonces se puede sospechar en pacientes sobre todo mayores de 50 años que tengan alguna evidencia de neoplasia y básicamente. En el caso de las infecciones, generalmente las que pedimos son enfocadas a grupos de la familia de herpes y a sífilis. Hay otras causas raras reportadas. Generalmente en Latinoamérica es muy rara la enfermedad de Lyme, pero en
En otros países frecuentemente sí piden esta prueba para descartar enfermedad de Lyme, sobre todo nuevamente en el contexto de pacientes que no tienen una neuritis óptica clásica sugestiva de esclerosis múltiple. Cuando el paciente tiene una evolución crónica, pensar en neoplasias, dentro de las cuales lo más común serían gliomas del nervio óptico, meningiomas, linfomas, raro metástasis a este nivel. También podemos tener neurofibromas, problemas genéticos, obviamente interrogar antecedentes familiares, como sería el caso de la neuropatía óptica de Leber o atrofia óptica, probablemente de origen genético. Las tóxicas generalmente tienen una evolución mucho más catastrófica, de evolución rápida, sobre todo la intoxicación por metanol. También puede haber neuropatía óptica en pacientes que han recibido radioterapia, que debería ser evidente con la historia clínica. Y muy importante, en adultos mayores de 50 años, descartar deficiencia de vitamina B12, que se puede asociar a desmineralización de múltiples orígenes. Entonces, este algoritmo, que quizá no se ve muy bien a lo que está enfocado, simplemente si es típico, primer paso, descartar esclerosis múltiple. Si la resonancia magnética no tiene lesiones de esclerosis múltiple, hay que hacer las bandas y evaluar cuál es el riesgo de que convierta esclerosis múltiple. Y en el caso de neuritis ópticas con características atípicas, pues hacer una historia clínica más extensa y estudios de laboratorio en caso de lo que yo esté sospechando se justifique de manera clínica. Es decir, rara vez hacemos todos estos estudios cuando el único síntoma del paciente es neuritis óptica clásica. Lo que se sabe de tratamiento de la neuritis óptica está o tiene su origen desde ensayos clínicos que se hicieron hace mucho tiempo, en el cual se evaluó a través de estudios de oftalmólogos cuál era la respuesta de los pacientes con esteroides vía oral, prednisona vía oral, versus bolos intravenosos de metilprednisolona. Ese ensayo clínico es el ONTT, que es multicitado, en el cual se vio que los pacientes que recibían bolos de metilprednisolona intravenosa tenían una recuperación más rápida que los pacientes que recibían prednisona vía oral, nuevamente en el contexto de neuritis óptica clásica. De hecho, seguramente lo vieron con el doctor Gracia o alguno de los otros profesores, muchos de los primeros brotes de esclerosis múltiple tienden a remitir inclusive de forma espontánea. Entonces, ¿cuál es la necesidad de usar esteroides si a mediano o largo plazo es muy probable que el paciente se recupere? La recomendación sería en pacientes que realmente tengan un déficit neurológico, es decir, un paciente con una neuritis óptica leve que solamente tiene algo del dolor, quizá no se beneficie de usar megadosis de esteroides intravenosos. Los esteroides entonces lo que han demostrado es acelerar la velocidad de recuperación. Y en los últimos años se han hecho más estudios en los cuales se ha buscado si esquemas más cómodos de uso de dosis altas de esteroides como dexametasona intravenosa, intramuscular o megadosis de esteroides vía oral pudieran ser equivalentes a los famosos bolos de metilprednisolona. Son estudios que han demostrado no inferioridad, es decir, pudiera utilizarse sin o con menor grado de evidencia, pero algunas clínicas con alto volumen de pacientes de enfermedades desmielinizantes, sobre todo en Francia y en algunos centros de Estados Unidos, están optando por usar más estos esquemas debido a la comodidad y disminución del gasto que le provocan a los sistemas de salud. Sin embargo, es importante saber que se necesita tener presentaciones de prednisolona vía oral, que al menos en México no están disponibles, o si no, usar equivalentes con prednisona que suelen ser 1.250 miligramos al día de prednisona vía oral, entonces son muchísimas tabletas. En el caso de brotes severos, que recuerden, les mencioné yo, son neuritis ópticas que tienen una agudeza visual peor a 20/200 o que no respondan a esteroides, cada vez hay mayor evidencia de que el uso temprano de plasmaféresis o inmunoglobulina IB puede beneficiar a los pacientes, independientemente de la etiología. Hay ensayos clínicos en esclerosis múltiple, en neuromielitis óptica y mucho menos evidencia en otras causas de inflamación, de neuritis óptica, por ejemplo, de etiologías infecciosas o asociadas a enfermedades sistémicas autoinmunes reumatológicas. Y nuestros compañeros, colegas neurooftalmólogos frecuentemente infiltran esteroides retrovulvares. Hay algunos estudios asociados a una mejor probabilidad de recuperación en el caso de neuritis ópticas graves que no respondan a manejo convencional.
Entonces, con toda esta información, lo que yo quise es saber, que supiéramos todos cómo detectar la neuritis óptica y al menos saber los primeros pasos para el abordaje. Yo me acuerdo cuando era residente en neurología y veía a un paciente con neuritis óptica, siempre me decía mi adscrito, el R3, pídele una resonancia. Yo nunca sabía qué resonancia pedir, si era de cerebro, del nervio óptico, porque había que ir a hablar con el radiólogo para saber qué resonancia se hacía. Ahora ya sé que la que se tiene que pedir es de cráneo, no para ver la neuritis óptica, sino para saber o descartar la causa más común, que sería asociada a esclerosis múltiple, sobre todo en el grupo de riesgo. Entonces, bueno, con esta información espero que les sea de utilidad y la apliquen de forma rutinaria. Yo siempre les digo a los estudiantes que tú nunca sabes qué paciente vas a ver, es importante que siempre tengas disponible tu cartilla de agudeza visual, tus cartillas de colores, una lámpara para ver los reflejos pupilares y el oftalmoscopio, ¿no? Porque pues tenemos que hacer una evaluación exhaustiva de cualquier paciente neurológico para poder hacer buenos diagnósticos. Y bueno, con eso finalizo, les agradezco mucho su atención y espero les sea de utilidad.